Vamos ahora a hacer contacto, como cada semana lo hacemos, con Manuel Portela, el abogado de los abogados. Don Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Perdón? ¿Tiene audio? ¿Podéis oírme? Sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Aquí estamos, todo bien. Un poco más frío hoy, estos días, pero sobreviviendo. Estamos sobreviviendo al frío. Don Manuel, antes de yo empezar directamente con la pregunta que le tenemos en el día de hoy, quisiera saber si usted tiene algún conocimiento o ha oído algo sobre qué pasaría con los tribunales de aquí, de la ciudad, en base al auge que está tomando de nuevo el virus, si volverían a ser virtuales, si se va a tomar alguna medida con los tribunales aquí o si todavía no se ha contemplado nada. Es una pregunta muy buena porque lo que hemos visto durante esta pandemia es un cambio total en las vistas que tenemos en las cortes. Hubo el tiempo en marzo cuando las cortes cerraron completamente y no había ninguna actividad. Desde junio a julio hemos visto que las cortes, dependiendo en el tipo de caso también, está empezando a tener vistas virtual para casos de arrestos, lo que llaman casos esenciales, casos de arrestos, cuestiones en la corte de familia cuando hay violencia doméstica y se solicita una orden de protección, y cuando hay casos pendientes que ya hay resolución entre la fiscalía y el defensor, están citando esos casos para las vistas y son virtual. Quiere decir que normalmente en mi caso los clientes vienen a la oficina y se presentan delante del juez a través de las computadoras desde mi oficina. Vistas en persona lo estamos viendo en ciertas ocasiones, pero aún no estamos ahí. Y lo que estamos viendo es que ahora con la pandemia empezando a coger más fuerza, sí, parece que vamos a seguir virtual con este sistema. Con este sistema, sí. Es decir que no solamente en la parte judicial, es de la parte que se está viendo más afectada también, y como dice usted, estamos en una segunda ola casi ya de coronavirus, es decir que este sistema virtual se va a mantener por mucho tiempo como lo están llevando ahora desde marzo para acá. ¿Es así? Correcto, sí. Hay casos también, por ejemplo, casos de divorcio que se está haciendo todo el papeleo a través del internet. Quiere decir que si uno quiere abrir una querella de un divorcio o mismo una petición en la corte de familia, todo lo estamos haciendo a través del internet, mandando todos los documentos directamente a la corte. Lo que se puede resolver sin tener que aparecer en persona o virtual, se está haciendo el papeleo, eso sigue con las cortes. Inmigración, están recibiendo gente para las entrevistas, para la residencia y la ciudadanía, pero están controlando la gente que están entrando y cuánta gente hay en cada cuarto en la sala de espera. Entonces se está controlando, dependiendo en cuál agencia y dependiendo en las circunstancias de cada caso, determina si va a haber una apariencia virtual o no. Si no, se sigue aplazando, los casos siguen aplazando para una fecha más larga. Es decir que hay plazos que ya van a cumplir años, si seguimos aplazando y aplazando. Esperamos que no, porque esto empezó en marzo, estamos ya, bueno, 6 meses, pero esperamos que no. Y además, dependiendo en el tipo de caso, en casos criminales, por ejemplo, se necesita que el caso procede. No se puede dejar que un caso sigue por años.
Ok. En inglés hay una provisión que se llama speedy trial, quiere decir que una persona tiene derecho de tener su juicio o resolución en su caso en un periodo de tiempo razonable, y las leyes son bien estrictas con cuánto tiempo la fiscalía tiene para presentar su caso a juicio y presentar sus pruebas. Tiene Y si no un tiempo puede, determinado. un tiempo determinado, y si no llega ese tiempo con moción con una moción por el defensor, se puede anular y desestimar ese caso por falta de dar seguimiento. Entonces, durante la pandemia, el gobernador Cuomo suspendió esa regla por un periodo de tiempo, porque se sabía que estábamos en plano pandemia y las cortes estaban cerradas. Pero en junio, cuando las cortes abrieron de nuevo, ya se levantó esa orden. Entonces la fiscalía tiene una obligación de dar seguimiento a su caso o traer resolución de una forma, y si no se trae resolución, entonces el defensor puede presentar con tiempo una moción para anular y desestimar los cargos a base de falta de seguimiento de parte de la fiscalía. Bueno, pues gracias por la aclaración. Le hice esa pregunta ahí antes de empezar porque es algo que estamos viviendo en el día a día y que es bueno que la población esté al tanto de lo que está pasando. Sí, yo creo que la población tiene todo derecho de saber esto, y hasta las cortes también lo están tomando día a día en cómo están siguiendo con las vistas en las cortes. Bueno, entrando ya en materia, en la pregunta que tenemos para el día de hoy es la siguiente, don Manuel. Si a mí me llama un policía, un detective, se me identifica como policía detective y me invita a pasar por el recinto o el cuartel donde se me está requiriendo, ¿qué debo hacer? ¿Debo presentarme? ¿Tengo que llamar a mi abogado? ¿Qué debo de hacer si yo recibo ese tipo de llamada? Primero es importante preguntar al detective de qué se trata. Uno puede a veces sospechar de qué se trata, pero hay investigaciones y es importante averiguar en particular por qué está llamando y de qué le quiere preguntar. Ahora, si es una circunstancia en que la persona fue un observador de un delito, entonces no hay problema de ir al precinto y dar su declaración a base de lo que observó. Pero si el detective le dice, mira, es que estás involucrado en una acusación, ahí inmediatamente no debería hablar más de las circunstancias. Si la persona es un sospechoso, según el detective, ya esa persona debería contactar un abogado inmediatamente para averiguar más de lo que se trata esa investigación, y si el detective tiene intenciones de arrestar a esa persona. Ahora, es muy importante hacer esta intervención de parte del abogado, porque si no se hace nada y la persona no va al precinto, quizá el detective va a ir a la casa delante de todos los vecinos, delante de toda la familia, y arrestar a la persona. Y nadie quiere pasar esa incomodidad. Sí. Entonces el defensor contacta al detective y averigua más. A veces puede ser casos de violencia doméstica, que veo muy a menudo. Puede ser por casos de peleas en la calle. Esos tipos de casos, hasta un robo, una acusación de robar de una tienda. Esos son tipos de casos que normalmente van a llamar a la policía a la persona y va a decir, mira, necesito que hablas conmigo. A veces la persona piensa, no, yo puedo explicar lo que pasó y nada me va a pasar. Normalmente el detective ya sabe cuando hace la llamada si tiene intenciones de hacer un arresto o no. Y por eso el defensor puede llamar y averiguar y preparar a la persona si es simplemente una interrogación para averiguar de lo que pasó dentro de una investigación del detective, o si esa persona está involucrada en esa circunstancia o esa investigación.
Entonces, eso es la razón que es importante contactar a un abogado. Además, si la persona va solo al precinto, el investigador le va a interrogar. A veces los investigadores y los detectives son muy sabios en cómo preguntar preguntas y cómo poner a la persona casi sentir obligado de contestar las preguntas. Usted lo pone a Y contradecir. esas contestaciones... Los detectives ponen a uno a contradecirse. Puede ser, o mismo simplemente obligarle a hablar cuando realmente no le conviene hablar porque se está involucrando más en algo que quizá le puede traer cargos. Y además, los detectives, si él va al precinto, está yendo voluntariamente, no está yendo a obligación, nadie le arrestó, le jaló y le llevó al precinto. Entonces, una vez que esa persona va voluntariamente al precinto, cualquier declaración que hace, sea lo más mínimo, puede ser una evidencia en contra de esa persona, como una confesión que estaba presente durante el incidente, o que entonces cada detalle y cada declaración que esa persona da puede ser evidencia en su contra si el detective decide de arrestarlo. Y por eso, una vez que un abogado entra, el abogado le va a informar al detective que no debe cuestionar su cliente y además que su cliente tiene ciertos derechos debajo de la Constitución de no dar una declaración. Pero usted puede ir la como mi gente abogado. normalmente no sabe. Usted puede presentarse Claro. a usted en el recinto como abogado sin mí, si yo soy el requerido. No. El detective va a querer hablar con la persona. Ahora, es una buena pregunta porque el abogado sí que puede clarificar la historia del cliente al detective sin que la persona mismo da su declaración que puede que puede usar eso en la contra de la persona. Quiere decir, la respuesta es sí. El abogado puede explicar la historia del cliente sin que el cliente dé la historia. Pero de todos modos, el detective se va a llevar de la querella y de la acusación y va a determinar si va a hacer un arresto o no. Bueno, don Manuel, yo creo que quedamos bien esclarecidos los puntos que hemos tratado en el día de hoy, pero yo quiero que usted le diga a las personas que quieren contactarlo privadamente a usted, ¿dónde usted está ubicado? Pues tenemos 3 oficinas, una oficina en Washington Heights, en la calle 181 y Wadsworth, la otra en Jackson Heights, Queens, en la calle 82 y Roosevelt, y ahora en el Bronx hemos abierto una oficina en el 1698 de Boston Road, eso queda en la parada de la 174 de tren y queda entre el cruce de la Boston Road y Southern Boulevard. Pueden comunicar con nosotros al 212-927-7363. Don Manuel, gracias y ya será la próxima semana que lo tendremos de nuevo aquí con otro tipo de inquietud, como cada semana lo tenemos. Buen día. Gracias.